Bienvenidos sean todos ustedes a su lugar no tan seguro llamado El Rincón de las Pesadillas. Me presento como ya algunos saben y para quienes no, mi nombre es Jesús Hernández, seré quien esté encargado de dar lectura a todo tipo de libros de terror, de suspenso, de asesinos seriales, teorías conspiranoicas, psicología criminal, actividad paranormal y todo aquello escabroso a lo cual la mente humana tiene acceso. Sin más preámbulos y esperando que ustedes se encuentren tan emocionados y desesperados por saber el final del relato El teléfono del señor Harrigan, no les voy a platicar de qué va, no les voy a contar qué es lo que vamos a leer, simple y sencillamente espero que ya se encuentren cómodos entre las sombras, preparados con su bebida favorita y listos para dejarse asustar. No sin antes recordarles echar un vistazo a sus espaldas, pues las pesadillas se esconden en cualquier rincón. Iniciemos. Los funerales se celebraron en Santa Ana, la iglesia a la que tanto la señorita Hargensen me resultaba imposible pensar en ella como Victoria, como su marido, habían asistido durante la mayor parte de su vida, y en la que habían contraído matrimonio. El señor Harrigan había sido rico, un hombre influyente durante años en el mundo de los negocios de Estados Unidos, pero en el funeral de Ted y Victoria Corliss había mucha más gente. Santa Ana es una iglesia grande, y sin embargo, ese día no cabía un alma. Y si el padre Ingersoll no hubiese dispuesto de un micrófono, nadie lo habría oído en medio de tanto sollozo. Los dos habían sido profesores muy queridos. Se habían casado por amor. Y además, eran jóvenes. Lo mismo que la mayoría de los asistentes. Yo estaba ahí. Regina y Margie estaban ahí. Billy Bogan estaba ahí. También estaba Submarino, que había viajado expresamente desde la Universidad Estatal de Florida, donde jugaba béisbol en primera división. Submarino y yo nos sentamos juntos. No puede decirse que llorara, pero tenía los ojos enrojecidos y semejante hombretón se sorbía la nariz. ¿La tuviste alguna vez como profesora?, pregunté en un susurro. Envío 2, contestó él, también en un susurro. En último curso, necesitaba la asignatura para graduarme. Me regaló el aprobado y me apunté a su club de ornitología. Cuando solicité la plaza en la universidad, me escribió una recomendación. A mí me había escrito otra. Es injusto, comentó Submarino. Simplemente hacían un viaje en moto. Guardó silencio un momento. Y además llevaban casco. Billy parecía el mismo de siempre, pero Marge y Regina se veían mayores, casi mujeres con el maquillaje y los vestidos de jóvenes adultas. Me abrazaron delante de la iglesia cuando terminó el oficio. ¿Te acuerdas de cómo te cuidó la noche de la paliza?, preguntó Regina. Sí, dije. Me dejó usar su crema de manos, añadió Regina, y se echó a llorar de nuevo. Espero que aparten a ese individuo de la circulación para siempre, dijo Margie con vehemencia. Lo suscribo, contestó Submarino. Que lo encierren y tiren la llave. Así será, afirmé, pero por supuesto yo me equivocaba y Dave estaba en lo cierto. Dean Whitmore compareció en el juzgado aquel mes de julio. Lo condenaron a 4 años, pena que cumpliría en libertad condicional si accedía a someterse a rehabilitación y a análisis de orina aleatorios durante esos 4 años. Para entonces, yo volví a trabajar para el Enterprise.
y como empleado remunerado, solo a tiempo parcial, pero no estaba nada mal. Me habían endosado los asuntos de la comunidad y algún que otro reportaje. El día siguiente a la sentencia de Whitmore, si podía denominarse así, expresé mi indignación a Dave Gardner. Ya lo sé, es una mierda, dijo. Pero tienes que hacerte mayor, Craigie. Vivimos en el mundo real, donde el dinero habla y la gente escucha. En el caso de Whitmore, en algún punto del proceso, el dinero ha cambiado de manos. Dalo por hecho. Bueno, ¿y no se supone que tendrías que entregarme 400 palabras sobre la feria de artesanías? ¿Un centro de rehabilitación? Posiblemente con pista de tenis y green para practicar golf. Un centro de rehabilitación no bastaba. 4 años de controles de orina no bastaban, y menos cuando podías pagar a alguien para que proporcionara muestras limpias si las sabías con antelación cuando iban a solicitarte las pruebas. Y era muy probable que Whitmore lo supiera. A medida que avanzaba aquel caluroso agosto, a veces pensaba en un proverbio africano que había leído en una de mis clases. Cuando muere un anciano, arde una biblioteca. Victoria y Ted no eran viejos, pero en cierto modo eso era aún peor, porque su potencial ya nunca se materializaría. Todos aquellos jóvenes presentes en el funeral, alumnos actuales y graduados recientes como mis amigos y yo, inducían a pensar que algo había ardido y ya nunca podría reconstruirse. Me acordé de sus libros y hojas y tramas en el pizarrón, imágenes hermosas hechas a mano alzada. Me acordé de cuando limpiábamos el laboratorio de biología los viernes por la tarde y luego, por si acaso, la mitad del laboratorio dedicada a química, riéndonos los dos por el hedor, mientras ella se preguntaba si algún doctor Jekyll, estudiante de química, se convertiría en Mr. Hyde y causaría estragos en los pasillos. Me acordé que me dijo, lo entiendo, cuando le contesté que no quería volver a entrar en el gimnasio después de la paliza de Kenny. Me acordé de todo eso y del olor de su perfume. Y luego pensé en el pendejo que le había matado, que terminaría la rehabilitación y seguiría con su vida tan campante. No, definitivamente no bastaba. Esa tarde fui a casa y revolví en los cajones de la cómoda de mi habitación sin acabar de reconocer qué era lo que buscaba, ni por qué. Lo que buscaba no estaba ahí, ante lo que sentí decepción y a la vez alivio. Ya me disponía a irme, pero de pronto retrocedí y de puntitas examiné el contenido del estante superior del armario, donde tendían a amontonarse los cachivaches. Encontré un viejo despertador, un iPod que se había averiado al caérseme en el camino de acceso a casa cuando iba en monopatín y una maraña de auriculares de diadema y de botón. Había una caja de cromos de béisbol y una pila de cómics de Spider-Man. Al fondo de todo, descubrí una sudadera de los Red Sox demasiado pequeña para el cuerpo que habitaba ahora. La levanté y ahí, debajo, apareció el iPhone que me había regalado mi padre una Navidad, cuando no era más que un renacuajo. El cargador también estaba. Conecté el celular antiguo, aún sin reconocer del todo que me proponía, pero cuando ahora pienso en aquel día, de hace no muchos años, creo que la fuerza impulsora fueron unas palabras que pronunció la señorita Hargensen mientras limpiábamos los fregaderos del laboratorio de química. Una persona no debe convocar a nadie a menos que quiera una respuesta. Y ese día, yo quería una respuesta. Probablemente ni siquiera cargará, me dije. Lleva ahí años acumulando polvo. Pero se cargó. Cuando fui a buscarlo esa noche, después de que mi padre se acostara, vi el icono de la batería con toda su carga en el ángulo superior derecho.
Dios mío, eso fue abrir el baúl de los recuerdos. Vi emails de hacía mucho tiempo, fotos de mi padre antes de peinar canas, un intercambio de mensajes entre Billy Bogan y yo. En realidad, no contenían nada nuevo de interés, solo comentarios jocosos e información esclarecedora como acabo de tirarme un pedo y preguntas incisivas como ¿hiciste la tarea de álgebra? Éramos como dos niños conectados mediante un par de latas de conservas del monte y un cordón encerado, que es a lo que se reduce la mayor parte de nuestras comunicaciones modernas. Si es que uno se para a pensarlo, el parloteo solamente por parloteo. Me llevé el teléfono a la cama, tal como hacía cuando aún no necesitaba afeitarme y cuando besar a Regina era mi máximo deseo. Solo que entonces la cama, que en otro tiempo me había parecido grande, se me antojaba casi demasiado pequeña. Miré el póster colgado en la pared opuesta de la habitación. Era de Katy Perry. Lo colgué ahí en tercero de secundaria, cuando la veía como la viva imagen de la diversión sexy. Ya no era el renacuajo de entonces, pero seguía siendo el mismo. Eso tiene su gracia. Si los fantasmas existen, había dicho la señorita Hargensen, seguro que no todos son santos. Al pensar en eso, casi abandoné mi plan. A continuación, imaginando una vez más a aquel cabrón irresponsable jugando tenis en su centro de rehabilitación, seguí adelante y apreté el número del señor Harrigan. Tranquilo, me dije, no ocurrirá nada. No puede ocurrir nada. Es solo una manera de despejar el terreno mental para dejar la rabia y la pena atrás y pasar a lo siguiente. Solo que parte de mí sabía que sí ocurriría algo. Tanto era así que no me sorprendió oír el timbre en lugar de silencio. Ni su voz cascada hablándome al oído, procedente del teléfono que yo había metido en el bolsillo del muerto hacía casi 7 años. Ahora no atiendo el teléfono. Le devolveré la llamada si lo considero oportuno. Hola, señor Harrigan. Soy Craig. Hablé en voz asombrosamente serena, si tenemos en cuenta que me dirigía a un cadáver y que tal vez el cadáver me estuviera escuchando. Un tal Dan Whitmore mató a mi profesora preferida del instituto y a su marido. Ese hombre iba borracho y los embistió con su coche. Eran buenas personas. Ella me prestó ayuda cuando la necesitaba, y ese hombre no ha recibido su merecido. Creo que eso es todo. Solo que no lo era. Disponía al menos de alrededor de 30 segundos de mensaje y no los había aprovechado todos. Así que dije el resto. La verdad, bajando aún más la voz hasta hablar casi en un gruñido. Ojalá estuviera muerto. Ahora trabajo para el Times Union, un periódico local que abarca Albany y alrededores. Me pagan una miseria. Probablemente podría ganar más escribiendo para BuzzFeed o TMZ. Pero tengo el colchón del fideicomiso y me gusta trabajar para un periódico de verdad, pese a que hoy día la mayor parte de la acción transcurre en línea. Digamos que soy anticuado. Había entablado amistad con Frank Jefferson, el experto en tecnología de la información del periódico, y una noche, mientras tomábamos unas cervezas en el Madison Pour House, le conté que en otro tiempo había logrado comunicarme con el buzón de voz de un muerto, pero solo si lo llamaba desde el celular viejo que tenía cuando ese hombre aún vivía. Pregunté a Frank si alguna vez había oído algo semejante. No, contestó, pero sería posible. ¿Cómo? Ni idea, pero las primeras computadoras y celulares
presentaban toda clase de fallos raros. Algunos son legendarios. ¿Los iPhone también? Esos especialmente, dijo, y tomó un trago de cerveza. Salud. Porque la producción fue muy precipitada. Steve Jobs nunca lo habría reconocido, pero a la gente de Apple le aterrorizaba la posibilidad de que al cabo de un par de años, quizá solo uno, BlackBerry dominara por completo el mercado. Algunos de aquellos primeros iPhones se bloqueaban cada vez que pulsabas la letra L. Podías enviar un email y navegar por la red. Pero si intentabas navegar por la red y luego mandar un email, a veces el teléfono se bloqueaba. De hecho, a mí me pasó un par de veces. Dije, tuve que reiniciar. Ya, pasaban muchas cosas de este estilo. En cuanto a lo tuyo, supongo que el mensaje de ese hombre se quedó atascado en el software, igual que un trozo de cartílago puede quedarse entre los dientes. Digamos que es como un fantasma dentro del aparato. Ya, convine. Pero no un fantasma santo. ¿Eh? Nada, contesté. Dan Whitmore murió durante su segundo día en el centro de rehabilitación de Raven Mountain, una clínica de desintoxicación situada en el norte de New Hampshire. Me enteré casi tan pronto como ocurrió, porque tenía activada una alerta en Google con su nombre tanto en mi portátil como en mi computadora de Weekly Enterprise. No se mencionaba la causa de la muerte. Poderoso caballero es don dinero, como es bien sabido. Así que decidí visitar la cercana localidad de Madison, en New Hampshire. Recurrí a mis dotes de periodista. Hice unas cuantas preguntas y me desprendí de algo de dinero del señor Harrigan. No me requirió mucho tiempo, porque en cuestión de suicidios, el de Whitmore se salía bastante de lo común, igual que es poco común que uno se estrangule mientras se la jala. Podría decirse, en Raven Mountain, a los pacientes los llamaban huéspedes, en lugar de drogadictos o borrachos, y cada habitación tenía su propia regadera. Dean Whitmore se metió en la suya antes del desayuno y se echó unos tragos de champú, no para suicidarse, por lo visto, sino para lubrificar la vía de acceso. Luego partió en dos el jabón, tiró al suelo la mitad y se encajó la otra en la garganta. La mayor parte de esa información se la saqué a uno de los terapeutas, cuyo trabajo en Raven Mountain consistía en apartar a los alcohólicos y a los drogadictos de sus malos hábitos. Ese individuo, de nombre Randy Skyres, sentado en mi Toyota, bebía directamente de una botella de Wild Turkey adquirida con parte de los $50 que le había dado. Pregunté si quizá Whitmore había dejado una nota de suicidio. Pues sí, respondió Skyres, y tenía su lado enternecedor. De hecho, era casi una plegaria. Sigue dando todo el amor que te sea posible, decía. Se me puso la piel de gallina en los brazos, pero las mangas lo ocultaron y logré esbozar una sonrisa. Podría haberle dicho que no era una plegaria, sino un verso de Stand By Your Man de Tammy Wynette, y en todo caso, Skyres no habría sabido qué tenía que ver, y no habría razón alguna para que yo se lo explicara. Era algo entre el señor Harrigan y yo. Dediqué 3 días a esa pequeña investigación. Cuando regresé, mi padre me preguntó si había disfrutado de mis mini vacaciones. Le contesté que sí,
Me miró con atención y preguntó si pasaba algo. Dije que no, sin saber si era mentira o no. Parte de mí aún creía que Kenny Yanko había muerto de manera accidental y que Dean Whitmore se había suicidado, posiblemente por un sentimiento de culpabilidad. Traté de imaginar cómo podía el señor Harrigan haberse desaparecido y haber causado sus muertes, y me fue imposible. Si de verdad había ocurrido eso, yo era cómplice de asesinato, no desde un punto de vista legal, pero sí moral. A fin de cuentas, había deseado la muerte de Whitmore, probablemente, en el fondo de mi alma, también la de Kenny. ¿Seguro?, dijo mi padre. Aún mantenía la mirada fija en mí, y con la expresión escrutadora que, como yo bien recordaba, me dirigía en mi primera infancia cuando acababa de hacer alguna travesura. Totalmente, respondí. ¿Alcanzaron a escuchar? Perdón. Se me acaba de abrir la puerta del estudio. ¡Ah! Pensemos que estaba mal cerrada. De acuerdo, pero si necesitas hablar, aquí me tienes. Sí, y yo daba gracias a Dios por eso, pero aquello era algo de lo que no podía hablar. No, sin dar la impresión de que estaba loco. Entré en mi habitación y tomé el viejo iPhone del estante del armario. Conservaba la carga en modo admirable. ¿Por qué hice eso exactamente? ¿Me proponía telefonearlo a la tumba para darle las gracias? ¿Para preguntarle si de verdad estaba ahí? No lo recuerdo, y supongo que tampoco importa, porque no llamé cuando encendí el teléfono. Vi que tenía un mensaje de Rey Pirata 1. Oprimí con dedo trémulo para abrirlo y leí lo siguiente: C, 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 S, T. Punto. Mientras lo miraba, barajé una posibilidad que ni siquiera se me había pasado por la cabeza antes de ese día de finales de verano. ¿Y si de algún modo yo retenía como rehén al señor Harrigan mediante el teléfono que le había metido en el bolsillo del saco antes de que cerrasen la tapa del ataúd? ¿Y si lo que le había pedido le causaba daño? Quizá incluso lo atormentaba. No es probable, pensé. ¿Recuerda lo que te contó la señora Grogan sobre Dusty Bulldog? Dijo que, después de robar al señor Harrigan, no lo habría contado ni el viejo de Rance, para retirar la mierda de gallina de su granero a paladas. Él se encargó de eso. Sí, y otra cosa. La señora Grogan dijo también que era un hombre íntegro, pero que, si tú no lo eras también, que Dios te ayudara. ¿Y había sido íntegro Dan Whitmore? No, claro que no. ¿Había sido íntegro Kenny Yanko? Idem. Así que tal vez el señor Harrigan había intervenido gustosamente. Tal vez incluso había disfrutado, si es que estuvo presente. Susurré. Había estado presente. En el fondo de mi alma lo sabía, y sabía otra cosa. Sabía qué significaba ese mensaje. Craig, stop. ¿Por qué le hacía daño a él o por qué me lo hacía a mí mismo? Decidí que a fin de cuentas no importaba.
pelos del Chorch. Al día siguiente llovió a cántaros, esa clase de aguacero frío y sin relámpagos que anuncia que las primeras tonalidades otoñales empezarán a aparecer en un par de semanas. Estuvo bien que lloviera, porque gracias a eso los veraneantes, los que quedaban, se habían refugiado en sus escondirijos de temporada y no había nadie en Castle Lake. Me estacioné en la zona de picnic del extremo norte del lago y fui a pie hasta lo que los chavillos llamaban Los Salientes, el sitio donde, en traje de baño, se retaban a saltar. Algunos de nosotros incluso lo hacíamos. Me acerqué al borde del precipicio, ahí donde terminaba la pinocha y empezaba la roca desnuda, que era la verdad última de Nueva Inglaterra. Me llevé la mano al bolsillo derecho del pantalón y saqué mi iPhone primero. Lo sostuve un momento, sopesándolo y recordando la sensación que había sentido aquella mañana de Navidad al desenvolver el paquete y ver el logo de Apple. ¿Había llorado de emoción? No lo recordaba, pero casi seguro. Todavía quedaba batería, aunque ya menos del 50%. Telefoné al señor Harrigan y en la tierra oscura del cementerio de Elm, en el bolsillo del saco de un traje caro, para entonces moteado de moho, sonó, no me cabe duda, la canción de Tammy Wynette. Escuché su voz cascada de viejo una vez más, diciéndome que me devolvería la llamada si lo consideraba oportuno. Aguardé el pitido. Gracias por todo, señor Harrigan. Dije, Adiós. corté la comunicación. Eché el brazo atrás y lancé el teléfono con todas mis fuerzas. Lo observé trazar un arco por el cielo gris. Observé la pequeña salpicadura que produjo al caer en el agua. Me llevé la mano al bolsillo izquierdo y saqué mi actual, el 5C, con carcasa de color. Me proponía arrojarlo también al lago. Seguramente podría arreglármelas con el fijo, y seguramente desprenderme de él me haría la vida más fácil. Menos cháchara. No más mensajes para preguntarme ¿qué haces? No más emoticones absurdos. Si conseguía trabajo en un periódico después de graduarme y necesitaba mantenerme en contacto, podía utilizar un celular prestado y devolverlo una vez concluido el encargo para el cual lo necesitase. Eché el brazo atrás y lo mantuve en una posición durante lo que se me antojó un largo rato, quizá 1 minuto, quizá 2. Al final, me guardé el teléfono en el bolsillo. Ignoro si todo el mundo es adicto a esas latas del monte de alta tecnología, pero sí sé que yo lo soy. Y sé que el señor Harrigan lo era. Por eso le metí el celular en el bolsillo aquel día. En el siglo XXI, creo, son nuestros teléfonos el medio por el que nos relacionamos con el mundo. Si es así, probablemente sea una mala relación. O tal vez no. Después de lo ocurrido a Yanko y a Whitmore, y después de aquel último mensaje de Rey Pirata 1, hay muchas cosas de las que no estoy seguro. De la realidad misma, para empezar. No obstante, sí sé 2 cosas, y son tan sólidas como la roca de Nueva Inglaterra. Cuando me muera, no quiero que me incineren. Y quiero que me entierren con los bolsillos vacíos. Es así como termina este extenso relato llamado El teléfono del señor Harrigan. Verdaderamente es un relato que disfruté bastante y les recomiendo también, de quienes sean gustosos, ver la película de este relato. Antes de retirarme, quiero agradecerles a el grupo de magia de Jueves de Medianoche por, ya hace más de 1 mes que me hicieron este regalo para mi cumpleaños.
La entrega fue muy, muy peculiar. Muchísimas gracias por esa creatividad. Siempre, siempre se lucen al momento de innovar. Me regalaron esta playera, me la mandaron a hacer. Muchísimas, muchísimas gracias. Como podrán ver, es el logo oficial en español del canal. Y también a Bev, muchísimas, muchísimas gracias. Porque, bueno, han de disculpar que estoy un poco despeinado. Pero bueno, aquí está. Me mandó a hacer esta gorra. Parte también, pareciese. Aquí está. Y para quienes gusten, la verdad a mí me fascinó. Me gustó mucho el diseño. Aquí les comparto también el enlace de la cuenta de donde la mandó a hacer. Y los voy a etiquetar aquí. Y en Instagram ya está el post. De hecho, trabajan muy muy bien. Si gustan darse la vuelta ahí a su página. La verdad tienen un catálogo bastante amplio. Y muy muy buena la calidad. Yo me retiro. No sin antes desearles agonizantes días y plañideras noches. Hasta la próxima.